Bueno, vamos a empezar con un tema que es dinámica rotacional. Vamos a empezar aquí. ¿Sí? ¿Qué, qué ustedes entienden por dinámica rotacional o qué les viene a la mente cuando escuchan estos términos? Es cuando un objeto gira alrededor de un eje. De un eje, exactamente. Vamos a decir un objeto cualquiera. Así que este es nuestro objeto, ¿sí? Entonces, ponerle, tenemos un eje. Ese eje lo llamamos, por ejemplo, A, ¿cierto? Ese eje permanece quieto y de ahí el cuerpo tiene una rotación alrededor de ese eje, ¿sí? ¿Se entiende esto? Eso es dinámica rotacional. Describe un cuerpo rotando alrededor de un eje, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este eje en principio está fijo, ¿sí? Y lo que se mueve es el cuerpo. El eje está fijo y el cuerpo rota, ¿sí? Esto arrancamos con estos conceptos así simples, después vamos a introducir más adelante qué pasa cuando el eje también se mueve, ¿sí? Entonces, por ahora el eje está fijo, ¿sí? En nuestro sistema de referencia. En el sistema de referencia. Y el cuerpo va girando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya han visto cómo puedo obtener la masa de un cuerpo. La masa de un cuerpo. ¿Cómo se puede obtener la masa de un cuerpo sólido? Sabiendo su Yo, volumen y densidad. ¿Eh? Puede ser sabiendo el volumen y densidad. Este sería en caso que la densidad sea uniforme, ¿sí? Y después, ¿qué otra forma tenemos? O sea, ¿cómo obtengo el volumen? ¿Cómo, cómo se obtiene? ¿O de dónde se saca el volumen de una figura? Se miden unas dimensiones y se calcula. Sí, pero aparte de medir dimensiones, además, ¿qué?
La fórmula del volumen, ¿en dónde está? Está tabulada, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. ¿Ustedes saben cómo es el volumen de una esfera? Vamos a hacer primero de un cilindro. Volumen del cilindro. Fíjense acá. Le dice volumen es pi por radio cuadrado por altura, ¿sí? Entonces vamos a agarrar esto y vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, vamos a suponer lo que dice el compañero Kevin, ¿sí? Yo tengo este vaso acá, ¿sí? El vaso yo quiero saber el volumen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué dijo el compañero Kevin? Tengo que Medir las dimensiones. medir las dimensiones. Si quiero saber el volumen del recipiente, ¿a dónde tengo que medir? ¿Afuera o adentro del recipiente? Interior. Afuera. Interior, porque hacer la capacidad. Entonces agarramos el recipiente, destapamos y vamos a medir la capacidad que tiene adentro, ¿sí? Entonces, ¿voy a tener una regla? Vamos a medir. ¿Qué dos medidas tengo que medir? Según mi fórmula. Radio y altura. Pero en Ahora, este caso es más fácil medir el diámetro. exactamente, a eso quería llegar. Tengo que medir el radio y la altura. Ahora, es más fácil medir el diámetro, o sea, va a ser más exacto. Es más fácil medir el diámetro y luego dividir por 2. O sea, en realidad es más exacto, ¿no es cierto? Porque si yo quiero medir el radio, como el centro es un punto imaginario que yo no lo tengo graficado, va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, lo que hago es mido el diámetro. Bueno, yo voy a tomar la medida de mi cuerpo, que es este vaso. Ustedes agarren algo cilíndrico que tengan en su casa, ya sea un termo, una jarra, lo que sea, y van a tomar también las medidas. Le doy un minuto para que busquen su elemento para hacer la práctica de cálculo de volumen, ¿sí? No, no. ¿Estamos? ¿Consiguieron algo? Sí, yo un vaso me dio de diámetro 17 centímetros y altura 15. ¿Cuánto te dio de diámetro? 17 centímetros. Es Un chiquitito. vaso. No, Sí. no puede ser tan... 17 centímetros como así de largo, no, no te puede dar tanto un vaso. No sé qué elemento es. Una cinta.
Vamos a medir el mío, a ver. Este acá tiene, yo mido adentro, ustedes miden el de ustedes, pero yo estoy midiendo acá 71 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces voy a anotar diámetro Yo le 71. decía en centímetro, profe. Sí, pero me parece, 17 centímetros me parece mucho para un vaso, ¿entendés? No sé si es un vaso común o qué elemento es. Un vaso, poner, este sería como un vaso común tirando a grande y tiene 7 centímetros nomás, no tiene 17, me parece que es muy grande. No, ese no llega a 17 el diámetro. En la altura puede ser. ¿El diámetro vos me diste? Arriba. Acá se mide. Así, en esta parte. La boca del vaso. Ese, la boca del vaso, exactamente. Exactamente, ahí sí, ahí también. ¿Cuánto te dio ahí? 6. Eso, ahí sí, está bien, ahí está bien. Bueno, el mío dio diámetro 71 milímetros y a 7.1 centímetros y el alto o profundidad, lo mismo. ¿Cuánto me dio de alto, amor? Profundidad sería igual a Que tengo que robar esto. Salió de fondo. mirar, sería más o menos ahí. Yo tengo más o Radio, menos 15,5 centímetros. 15,5 Radio. centímetros. 5 centímetros que son Es lo 155. mismo. Diámetro, es lo mismo. ¿No? Radio, diámetro. es lo mismo. Entonces, vamos. Ahora, ¿cuál es el cálculo que había que hacer, Kevin? ¿Qué es lo que viene? Dividir el diámetro por 2. Bueno, divido el diámetro, entonces obtengo el radio dividiendo, que sería igual al diámetro, sobre 2. Para mi caso, yo tengo un 7.1 de centímetros de diámetro. ¿Sí? Y lo tengo que dividir por 2. ¿Esto qué me da? 3,55. 3,55 centímetros. Y ahora paso a medir, a calcular el volumen, ¿sí? Es importante uniformidad de unidades, ¿sí? Es decir, que todas las unidades estén en el mismo, que no estén en distintas unidades. Entonces, volumen del cilindro, vamos a ponerle, va a ser igual a pi multiplicado por el radio cuadrado, que sería 3.55 centímetros. Todo eso al cuadrado. Y vamos a hacer un cuadrado. Calculen el de ustedes, ¿sí? Y después alguno me va a ayudar con el mío. Este sería el cuadrado. Y esto multiplicado por la altura, que sí va linealmente, que son 15.5 centímetros. Bueno, dígame, Boito, a ver cuánto le da el que yo tengo acá en el pizarrón y después vemos el de ustedes también. 613,67 Centímetros. ¿Qué sería? cúbicos. Cúbico, ¿no es cierto? Porque es volumen. Eso es el que tengo acá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, alguno que me comente qué le dio. ¿Qué elemento es el elemento que tomaron y qué volumen le dio?
mí me dio 1696, ¿puede ser? O No, 1,69. no. Te tiene que dar un poquito menos que el mío. El tuyo es un poquito más chico. Tiene que dar ahí 400, por ahí 500, entre 300. No, ese valor no está bien. ¿Algún otro quiere comentar sus resultados? Yo tomé referencia al subobjeto nomás, profesor. Correcto, está bien. ¿Alguno más que quiera compartir qué le dio o qué figura tiene? Sí, profe, me da lo mismo. Me da 1696 y varios números. Y está en degree mi calculadora. ¿Qué valor de diámetro tenés? O de radio, perdón. ¿Vos dividís el radio por el diámetro por 2 para obtener el radio? Capaz que te olvidaste. Hola, ¿qué tal, Hola. profesor? Hola, Juan. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Me demoré un poco porque no está actualizado el Zoom. Ah, Profe, sí, me escucho. yo calculé el mío y me dio 1186,9. Sí, está Pero bien. encuentro raro porque... Ah, sí, puede ser porque Está bien porque tu caso es más mi grande. diámetro me dio... Claro, porque mi diámetro me dio 5,35. En el caso tuyo es una lata de durazno, en general es más grande, y un poco más grande está bien. El que me extraña el otro Claro. tiene que ser menos. Sí, profe. Me dio 424 Es, centímetros cúbicos. ahí está bien. Está bien, perfecto. Bueno, así se calcula, por ejemplo, el volumen de un cilindro, ¿está? Es el área de la base por la altura. Ahora vamos a ver el volumen de una esfera, por ejemplo. Lo que yo les quiero mostrar es que todo esto está tabulado. Si todo ¿cómo se dice? Se puede obtener de tablas. Inclusive está en el Bademecum que ustedes tienen. Entonces, lo que buscamos es calcular ahora una esfera. Entonces vamos a agarrar alguna esfera que tengan a mano, una pelota, una bochita, algo, lo que sea que tengan, y vamos a hacer el cálculo también para ir viendo. Yo, por ejemplo, a ver si tengo algo redondo por ahí. Algo esférico. Esférico tiene que ser. Voy a buscar una naranja o algo de eso. Bueno. Fíjense que, por ejemplo, ahora tenemos una naranja. La naranja es una esfera, si suponemos que una esfera no es perfecta, pero es lo más cercano que yo encuentro a una esfera. Cada uno de ustedes también tiene que encontrar algo que tenga alguna forma volumétrica esférica, es decir, que sea como una esfera.
¿Qué encontraron en su casa que es como una esfera, por ejemplo? Eso es una madeja de lana, está bien. Pues puede ser esférico. Otro más, otro ejemplo. Una pelotita de plástico, profe. Una pelotita de plástico, muy bien. ¿Algún otro más? Bien, entonces, una forma esférica, ¿sí? Tiene diferencia con una forma cilíndrica, no es lo mismo. ¿Qué variable ustedes, por ejemplo, tienen en este que no tienen en este? ¿O cuántas dimensiones yo tengo en una esfera y cuántas dimensiones tengo en un cilindro? En un cilindro tenemos la altura. Claro, en este tenemos el diámetro y la altura, y en este tenemos solo el diámetro, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Lo que hacemos es obtener primero por medición el diámetro. ¿Está? Perfecto. Bueno, yo voy a medir mi esfera, ustedes miran la de ustedes, ¿sí? Yo voy a obtener el diámetro. Acuérdense de medir la proyección, es decir, tienen que medir desde lejos, procurando que la regla no se doble, porque si la regla se dobla, le va a dar más de lo que realmente es. Entonces miran desde lejos, más o menos así, de una distancia, y ahí ven la proyección, a dónde empieza y a dónde termina. A mí me da más o menos 70 milímetros la esfera. Entonces yo tengo un diámetro de 70 milímetros, que sería igual también a 70 centímetros. Ahí está. A 7 centímetros, perdón. Ustedes pudieron medir su esfera, pudieron obtener la dimensión del diámetro. A mí me da 4 centímetros. De diámetro. ¿Está bien? Entonces, No le mido circular, profe, solo de un lado o circular. no tenés que tu elemento de medición no tiene que plegarse. Por eso en este caso vos tenés una cinta métrica que es flexible. En ese caso no te va a servir tanto porque le vas a errar mucho en la medida. Te conviene utilizar una regla, ¿viste? En tu caso porque vos tenés que ver la proyección. Ten en cuenta que si vos apoyás la cinta métrica te va a dar como el perímetro de la esfera, no el diámetro. Entonces me dio 6. Puede ser, pero a mí me pareció por lo que vos mostraste que es más grande. Parece un poco más grande. Exacto, ahí está, eso, así tenés que medir. Está muy bien, perfecto. Si así te da 6, está bien. Bueno, ahora vamos a obtener, ¿cuál sería el siguiente paso? Obtención del radio. radio, ¿sí? Entonces sería radio igual a diámetro sobre 2. Ustedes hacen para el suyo, yo ya sé para el mío, sería 7 centímetros dividido 2. En mi caso, me da 3.5 centímetros. Profe, en el caso de la compañera, si no tenía una regla, podía medir el perímetro y dividir por pi y le iba a dar el valor de su diámetro. El diámetro más exacto. Sí, eso es cierto. Lo que dice el compañero es cierto. O sea, si vos medís el perímetro, por ejemplo, tanto de una esfera en el centro o de un cilindro,
vos podés obtener el diámetro dividiendo el perímetro por pi, dividido pi, digamos, y eso te da el diámetro. Eso es un criterio de perímetro. Bueno, luego la obtención del radio, seguramente ustedes ya obtuvieron para su figura, se procede con el cálculo del volumen, ¿sí? Entonces, hacemos volumen igual a 4/3 por pi por el radio al cubo, ¿sí? Y ahí vamos a hacer nuestro cálculo. Esto me da 4/3 por pi por 3.5 centímetros todo al cubo. ¿Qué nos da esto? ¿Qué volumen me da? 101,02 centímetros cúbicos. 1,02 centímetros cúbicos. ¿Está? Fíjense en comparación, ¿no es cierto? De que, fíjense la esfera y fíjense el vaso. ¿Cuál tiene más volumen? El cilindro. El vaso cil- sería. El vaso. El vaso. Fíjense que tiene casi 6 veces más porque es 613 contra 101. 6, más de 6 veces. Tiene casi 6 veces, perfectamente 6 veces de volumen. Este vaso tiene más volumen que el volumen de la naranja. ¿Sí? ¿Cuánto le dio el cálculo de volumen a usted, profe? De la naranja esta me dio 101 centímetros cúbicos. Entonces, lo que yo quiero destacar de todo esto es que los volúmenes se obtienen de tablas, ¿sí? O sea, están todos tabulados. Ustedes, por ejemplo, buscan en el Bademecum, ustedes tienen los volúmenes más comunes, pero hay otro, por ejemplo, si ustedes quieren una cúpula esférica, por ejemplo, o cúpula parabólica, no sé, volumen. Entonces, todo volumen tiene su fórmula, ¿sí? Prisma triangular, por ejemplo. Triangular, volumen. Y ahí te aparece. ¿Se entiende a lo que voy? Prisma hexagonal, poner. También existe. Toda figura geométrica tiene un volumen que está tabulado, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe. No. Bueno, ahora venimos con qué pasa, por ejemplo, qué otras posibilidades hay. ¿Sí? Bueno, otras posibilidades son, por ejemplo, volúmenes compuestos. ¿Sí? ¿Está? Entonces, por ejemplo, vamos a ver una viga de hormigón armado. Vamos a mirar una viga, por ejemplo. Si ustedes tienen que calcular el volumen de esto, ¿cómo lo harían? Te consulto nomás. Tengo acá
Tomaría las mediciones del diámetro y del largo. Pero esto, El volumen de dos rectángulos. claro, podemos simplificar diciendo que acá tenemos un rectángulo, podemos ir hasta acá, ¿sí? Y después vamos a decir que tenemos otro, por ejemplo, aquí abajo. Dos rectángulos, ponele. Y si quisiera ser más perfeccionista todavía, digo, son dos rectángulos con dos triangulitos todavía, acá a la esquina. ¿Sí? Hallo el área de todo eso y después lo multiplico, sí, por el largo, como bien dijeron. ¿Se entiende esto? ¿Cómo sería este paso entonces? Hay que observar la imagen y descomponerla en figuras conocidas. Exactamente, me sacaste la definición exacta. Observar la imagen y descomponerla en figuras conocidas, obtener el área, lo pongo entre paréntesis o volumen, y luego sumar. Y acá le voy a poner entre paréntesis un término que sería integrar. ¿Sí? Y esta es una, ¿por qué se dice integrar? Pues como que yo estoy integrando, ¿sí?, los volúmenes de un rectángulo del otro, o sea, sería un prisma, ¿no es cierto? El otro prisma y los otros dos prismitas triangulares, lo estoy sumando, como que lo estoy integrando de vuelta a la figura. Así es como que los separé y después los vuelvo a juntar. Le pongo este término integrar porque también integrar, no sé si ustedes ya lo vieron o vieron integraciones en álgebra o en cálculo. ¿Llegaron a esa unidad o no todavía? Y estamos dando integrales. También. Entonces, también se puede, utilizando el cálculo infinitesimal, es decir, las integrales, obtener volúmenes. ¿Sí? Entonces, los volúmenes compuestos se hace lo que dijo Kevin de esta manera y todavía se puede utilizar luego también el cálculo mediante integrales. ¿Vale? Eso se utiliza cuando tenemos figuras definidas por una función que sería el volumen en función de x, de y y de z, o sea, una función tridimensional. Y tenemos una densidad constante o bien una función densidad en función también de x, y z. Esos serían casos ya más complejos. Le pongo densidad en función de x y z, serían cálculos donde, por ejemplo, tengo una distribución de masas que no es regular. Bueno, si esta naranja, por ejemplo, en general se puede considerar que casi todo es agua, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la mitad de la naranja es más pesada o más densa que la otra mitad? Bueno, esos son casos ya especiales en donde cuando se dan figuras ya más complejas, inclusive densidades que no son parejas, se utiliza el cálculo mediante integral. También se puede usar la descomposición en figuras conocidas cuando la densidad no es uniforme. Por ejemplo, vamos a decir esta viga que tiene dos tensores de
acero adentro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a ver viga pretensada, por ejemplo. Viga pretensada. Entonces, imagínense, vamos a ver una que tenga un poquito más grande. Esta acá, por ejemplo. A ver si se llega a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de ver alguna que se pueda ver. Por ejemplo, esta. En este caso, vamos a ver la viga. ¿Cuál es la diferencia que tiene la viga pretensada con la otra viga común de hormigón? La pretensada tiene hierro adentro. Tiene hierro adentro, sí, es más resistente. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen acá, yo le voy a hacer un poquito más grande para que se vea, sea más visualizable nuestro ejemplo, ¿sí? Pues si no va a quedar como muy mínimo. Pero tiene como unos redonditos de hierro, o sea, unas tiras, barras de hierro que van de punta a punta. Entonces, ¿cómo yo tendría que hacer si yo quisiera calcular el volumen de esto mediante descomposición? ¿Cómo lo tendría que hacer? ¿El volumen o el peso? Hacer el volumen total. Volumen Después total. calcular el volumen de cada hierrito. Volumen total primero, volumen de los hierros. Que en Si definitiva son los del mismo hierros hierro, son cilindros. si son iguales, sí. ¿Sí? ¿Y ahí qué se hace? Y ¿Se hace? si son del mismo diámetro los No, hierros, sí, son iguales. Sí, son iguales. Voy a decir multiplicar por la cantidad. Volumen de un hierro. De un hierro. Que es un cilindro. Y después se multiplica por la cantidad. Por la cantidad. ¿Y luego qué se hace?